Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Es la edición correspondiente al 22 de febrero de 2019. Saludo cordial, José Aurelio Martínez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días si nos escucháis en directo. 32 minutos y medio de las 8 de la mañana pasan. O buenas tardes, si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana. Esto es pues a las 2 y algunos minutos de la tarde. El saludo pues lo ampliamos a todas las fórmulas posibles ya dependiendo de cuándo hayan descargado este programa de nuestra web. Ya saben que en ellinsoloradio.com, en el apartado de grabaciones, pues tienen la posibilidad de descargarlo en cualquier momento. Junto al resto de los desayunos lo encontrarán y bueno, pues si les resulta interesante pues ya saben que no molestan, que en cualquier momento, como digo, pues pueden escucharlo. Vamos llegando al final de la semana. Hemos tenido una semana bastante intensa en cuanto a contenidos y hoy no va a ser menos, porque hoy vamos a hablar de actualidad, puesto que la excusa para que estén con nosotros nuestros invitados en el día de hoy es una actividad interesantísima que nos proponen para este fin de semana, pero también vamos a hablar de cultura, de tradición, porque tiene un poco de todo este colectivo que hoy es nuestro invitado. Porque lleva muchos años entre nosotros y entonces con el tiempo pues se convierte en un pilar importante en nuestra sociedad. Voy a saludar a nuestros invitados, que seguro, saludándoles a ellos, ya saben de qué va la cosa hoy, ya verán cómo sí. Saludamos a Luis Belver. Yo tengo aquí apuntado un montón de cargos, ahora me ayudará él por si me falta alguno. Es vicepresidente provincial de Cruz Roja Española, aquí en Albacete. Es vocal también, que antes se decía aquello de asamblea, pero ahora parece que utilizan más lo de comité local. Vocal también del comité provincial y autonómico. Luis, seguro que me dejo un montón de cosas ahí, bueno, ¿no? En la presentación. Con que digas que soy voluntario es suficiente. Eso es. Voluntario de Cruz Roja. Lo que pasa es que, pues eso, lleva muchos años y entonces pues es una referencia dentro de Cruz Roja para este colectivo a todos los niveles, como pueden comprobar. Y también está con nosotros pues el actual presidente local, Cruz Roja, en la asamblea de Ellín, Ramiro Mínguez. Muy buenas. Buenos días, José Aurelio. Bueno, Ramiro ya es de la casa, con lo cual... Casi. Pero no me lo confundan con su hijo, que es más habitual todavía que él. Bueno, pues como pueden comprobar, aquí tenemos a dos buenos amigos, Ramiro pues de hace muchísimo tiempo y Luis pues más todavía, diría yo, que por cierto ahora uniéndolo esto a la Cruz Roja, pues don Luis, porque así es como yo le llamo siempre, don Luis, que formaba parte del claustro de profesores cuando yo iba al cole, a Martínez Parras, pues ya entonces ya estaba en Cruz Roja, con lo cual para mí Cruz Roja en Ellín es Luis Belver. No, Cruz Roja y Luis Belver. Bueno, porque lleva toda la vida ahí, quiero decir. Bueno, eso sí.
Yo recuerdo incluso que muy jovencito, porque había unos cuantos amigos en Cruz Roja Juventud, pues estuve también un poquito de tiempo yendo ahí. Lo que pasa es que en aquel momento mandaba más mis neuronas y mis hormonas que yo, y entonces pues hacía de todo, aunque no terminaba nada, ¿no? Luis, ¿cuántos años en Cruz Roja? Muchísimo. Vamos a ver. Pues... bueno, exactamente te voy a decir, el carné que tengo de voluntario de Cruz Roja es del 30 de enero del 1979. Es decir, que he hecho ahora en enero 40 años ya como formar parte de la directiva entonces que se llamaba de Cruz Roja, aquí en Ellín. Voluntario pues sería antes, pero no sé cuánto tiempo, poco tiempo antes de tener el carnet ya como mi miembro de lo que entonces se llamaba la Asamblea General, el cargo directivo de Cruz Roja Española aquí en Ellín. Por lo que yo decía, una vida y antes fui socio, antes de ser voluntario era socio, o sea que sí llevo unos cuantos años. Sí. Ramiro algunos años menos, ¿no? Es que más joven. Por eso. Bueno, claro, unos años menos porque soy más joven que Luis, evidentemente, pero también llevo unos cuantos años también de vida en Cruz Roja. Yo creo que prácticamente desde el año 85, 86, no recuerdo bien, pero más o menos a partir de ese año son ya también 30 y algún año lo que estamos ya aquí trabajando para esta institución, y la verdad pues como has dicho tú antes, pues es una manera de vivir, una manera de elegir tu vida a la hora de desarrollarte también como persona. Pues también, prácticamente una vida dedicado a ello, y ahora, si hicierais balance, muy positivo, ¿no? Vamos a ver, cuando una persona, vamos, en mi opinión, ¿no? Colabora con una institución totalmente altruista, se recibe muchísimo, o sea, mucho más de lo que se da se recibe por la gratitud de estar colaborando con una obra buena. Eso no tiene precio. Los frutos luego se ven cuando es una institución como Cruz Roja que se dedica a los demás, que trata de paliar el sufrimiento de las personas en las situaciones en que se encuentran esas personas, pues la satisfacción es muchísimo mayor de lo que, ya digo, se da menos de lo que se recibe a cambio. Sí. Bueno, pues hoy vamos también en algún momento del programa a hablar un poco en plan histórico, hasta donde la memoria nos alcance, de Cruz Roja aquí en Ellín. Pero hay una excusa, que es la que trae a nuestros amigos hoy a compartir con nosotros los desayunos, que es una cita que tenemos dentro de unas horas, como aquel que dice, y que es lo que habéis calificado como la gala Socio Cruz Roja, ¿no? Esto es la primera vez que se hace, y contarnos un poquito por qué decidís, aunque siempre lo habéis tenido siempre muy presente, ¿no?, al socio, al asociado a Cruz Roja, pero por qué pues hacer una gala en el honor de los socios. Ha habido un grupo de voluntarios que lo han organizado. Ahora Ramiro te lo podrá explicar con detalles en qué va a consistir, pero sí, efectivamente es un acto de reconocimiento, de gratitud hacia el socio de Cruz Roja. A Ramiro, que es uno de los 5 voluntarios que han estado preparando el acto de mañana, lo explicará con detalles. A ver, ¿cómo nace la idea de hacer esta gala? Bueno, no es que sea una idea. A ver, lo que normalmente nosotros en Cruz Roja denominamos como Día del Socio, pues es un acto que se viene desarrollando en toda, o sea, prácticamente casi en toda la provincia, a raíz de asambleas locales, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Ellín hace tiempo que venimos dándole vuelta a esta idea, dándole vuelta a la idea de cómo organizar aquí un evento, un acto de reconocimiento al socio, o una gala, como queramos llamarle, para reconocer a esas personas que económicamente pues colaboran con Cruz Roja, ¿no? Hay muchos socios que son voluntarios también, pero también hay muchos socios que no son voluntarios y solamente pues colaboran económicamente con nosotros, ¿no? Entonces esa idea surgía, pero teníamos la inquietud, además Luis lo sabe, que lo hemos hablado en infinidad de veces, que a ver cómo lo organizábamos, pero más que cómo lo organizábamos es dónde lo organizábamos, ¿no? Porque veíamos que teníamos una infraestructura grande de socios. Aquí en Ellín contamos alrededor de 900 socios y decíamos, bueno, si organizamos un evento y van a ir todos nuestros socios, porque no sabemos quién va a ir, ¿no?, ¿dónde podemos acogerlos, ¿no? Aquí en Ellín no tenemos un sitio adecuado, más o menos, para meter esa cantidad de personas, ¿no? Porque no solamente socios, sino, por ejemplo, pues socios y familiares que puedan acudir, ¿no? Entonces hemos estado mucho tiempo, varios años, perdón,
dándole vueltas a la idea, a ver dónde lo hacemos, si lo hacemos aquí sé que puede quedar pequeño, si lo hacemos en otro lado puede ser muy grande, en fin, no nos aclarábamos, ¿no? Pero ya pues este año pasado, porque venimos madurando esta idea desde el mes de noviembre de este año pasado, decidimos decir, pues mira, vamos a echarnos adelante y vamos a organizar este acto, que es la primera vez que lo organizamos aquí en Ellín, queremos darle una continuidad, no sabemos cada cuánto tiempo, y vamos a ver cómo lo podemos organizar. Y como te ha comentado Luis, pues nos juntamos un grupo de voluntarios, concretamente 5 voluntarios, y dijimos, pues vamos a echarnos adelante para ver cómo organizamos este acto. Y después de ir dándole muchas vueltas y madurando todo, pensamos que bien, queremos que todo salga bien, ¿no? Pues al final pusimos la fecha del 23 de febrero, que es mañana, y es cuando pues se va a realizar en el Teatro Victoria, porque vimos que es el sitio que, aunque tampoco cumple el aforo para tanta gente, pero es el sitio que más aforo tiene así cubierto aquí en nuestra localidad. Pues una gala, seguro que se quedará pequeño el Teatro Victoria, que por cierto también está de enhorabuena, está celebrando ahí su aniversario. Su aniversario, sí. 70 años. 70 años. 70 años del Teatro Victoria. Y contarnos, ya vamos a aprovechar, aunque luego lo recordemos al final, o estamos recordándolo también en nuestros servicios informativos y a través de una campaña de colaboración que tenemos con vosotros, ¿qué es lo que va a ocurrir en esa gala? Cuéntanos un poquito. Pues, esos 5 voluntarios que han sido capaces de organizarnos para esta ocasión. Pues, con trabajo, con dedicación e ilusión, que es lo que siempre, o por lo menos intentamos poner, pues las cosas siempre suelen salir adelante, como se suele decir, ¿no? Pues va a consistir en un acto muy sencillo, un acto en el que queremos, lo que pretendemos es pasar un rato, durará alrededor de 1 hora, hora y cuarto, quizá un poquito más, no mucho. Pero queremos, lo que se pretende es, lo primero y principal, pues pasar un rato agradable, un rato a gusto con las personas que nos conocemos y todas las personas que vayan, y donde dentro de ese acto, pues aparte de ver unas presentaciones unos vídeos institucionales de Cruz Roja y una presentación, porque lo que queríamos era también hacerle ver al socio de Cruz Roja, o sea, a la persona que colabora económicamente con nosotros, decirle así de cerca o en persona prácticamente qué es lo que aquí en Ellín, en Cruz Roja, estamos haciendo, o sea, cuáles son los diversos programas a los que estamos en proyecto, ¿no? Aparte de decírselo, pues intentar eso, pues pasar un rato agradable. Nos pusimos en contacto con Javier, que es el director de la Unión Música Santa Cecilia y de la Coral de San Rafael, el cual se puso a disposición nuestra en el momento que se lo comenté. Quiero darles las gracias, aunque ya se las he dado personalmente, pero públicamente les lo quiero agradecer. Y tanto con el presidente de la Coral San Rafael y la presidenta de la Unión Musical, pues nos pusimos en contacto y, en fin, nos dijeron que lo que quisiéramos, que no había ningún problema, que tenían el día libre y, como te digo, pues agradecerles desde aquí su disposición. Entonces, pues va a consentir en eso, en pasar un ratillo agradable, escuchar un poquillo de música, porque yo, en mi condición de músico también, la música está dentro de la vida, pues escuchar un poquillo, que será agradable, las piezas que van a tocar, tanto la Unión Musical con la Coral y luego la Unión Musical solo, y al mismo tiempo pues también ver a unos cuantos socios que queremos darles un pequeño detalle, un pequeño reconocimiento por el tiempo que llevan con nosotros, y poquito más, o sea, pasar ese ratico agradable y ya está. Qué bien. Bueno, pues muy completita, ¿no? Sí, esperemos que sea un acto sencillo, y lo que queremos es eso, que estemos un ratico a gusto. Lo que sí quiero dejar claro otra vez desde estos micrófonos, aunque ya tuve la oportunidad de hacerlo con tu compañera, con Lourdes, en el informativo cuando nos grabó, es volver a decir lo que comenté allí, que aparte de que nosotros queríamos darle ese reconocimiento a los socios de Cruz Roja de Ellín, también queríamos hacer un acto abierto a la población en general, ¿no? Pues ya que es la primera vez que se hace, para que todos los ciudadanos de Ellín que quieran y puedan asistir, pues que también sepan qué es Cruz Roja aquí en Ellín, qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que hacemos, porque mucha gente pues tenemos o tiene solamente la idea de Cruz Roja de lo que es una ambulancia, y gente que, por ejemplo, va a cubrir servicios preventivos o va a hacer una urgencia, o cuando estamos en Semana Santa, en feria, en distintos actos deportivos, ¿no? Mucha gente es la idea que tiene de Cruz Roja, pero Cruz Roja es mucho más, ¿eh? Como ha dicho Luis, pues estamos cerca de las personas con más vulnerabilidad. Se trabaja en proyectos donde se da a conocer lo que es a la población lo que son estas personas,
y al mismo tiempo pues intentar hacerles la vida un poquillo más agradable. Entonces eso es lo que queríamos. Pero resaltar, como te vengo diciendo, que como el acto está abierto a todo el público, por supuesto, pues en el Teatro Victoria hay un aforo limitado de 600 personas, son 600 butacas lo que hay. No sé si se va a llenar o no se va a llenar, no tengo ni idea. Ojalá y todo el mundo que vaya pudiera coger, no sabemos, porque la verdad es que hay expectativa, ¿no? Hay gente que nos pregunta, gente tal, pero que aclarar que aunque a los socios, a todos los socios de Cruz Roja, a lo mejor alguno se ha quedado por la falta de la dirección o porque la dirección es incorrecta a la hora de ponerla o algo, pero se les ha mandado invitación, por lo menos a todos los que tenemos censados, ¿eh? Ya te digo, algunos se ha podido quedar fuera por el hecho de que a lo mejor la dirección no estaba correcta o alguna cosa. En principio no nos han devuelto ninguna carta de las que hemos mandado. Entonces, decir que aunque esos socios lleven esa invitación, como es un acto abierto, no es decir que es que tengan una preferencia para entrar, ¿no? Al ser un acto abierto, pues para toda la gente en general. Cuando se complete el aforo, si es que se completa, si no se completa, pues perfecto, todo el mundo que vaya entrará. Pero si se completa, pues que sepan que más de 600 personas no podemos entrar, que no tiene nadie sitio reservado. Solamente se va a reservar pues para los miembros del comité, si de aquí de GIN, y si viene algún presidente local de fuera, que los hemos invitado, y el presidente provincial, y ya está. Entonces, pues que si hay gente que tiene pensado de acudir al acto, pues que vaya lo antes posible, por así decirlo. Esta gala supongo que nace con vocación de continuar, de ser la primera de muchas más, ¿no? O lo hacéis este año y ya veremos en el futuro. La idea es continuarla en el tiempo. No sabemos si todos los años o cada 2 años, pero sí la idea, por supuesto, nosotros por lo menos, es lo que intentamos en Cruz Roja. Cuando iniciamos un proyecto, sea de la clase que sea, pues intentamos darle una continuidad, que no sea esto, se queda aquí y ya no. Lo que se pretende es eso, pues darle una pequeña continuidad. Ya te digo, eso tendremos que decidirlo luego, si será anualmente o cada 2 años, una cosa así más o menos, pero sí, se nace con la idea de darle una continuidad. Yo, Luis, os deseo que esta gala, que lógicamente ojalá y la tuviéramos todos los años, sirva para 2 cosas. Una, para agradecer a los socios, que es principalmente para lo que se crea, pero también para dar la bienvenida, abrir la puerta a otro montón de socios para el futuro, ¿no? Porque eso es importante también. Bonito es el pasado en este aspecto, pero también hay que pensar en el futuro. Sí, pero la realidad, o sea, la finalidad que el comité local se planteaba cuando siempre tratábamos, como ha dicho Ramiro, de celebrar el Día del Socio, era con doble finalidad, por supuesto. En primer lugar, agradecer a los socios la colaboración económica que viene prestando durante el tiempo que está como socio. Pero en segundo lugar también dar a conocer las actividades que Cruz Roja desarrolla, y con motivo de dar a conocer las actividades que Cruz Roja está desarrollando, al mismo tiempo ver que esas actividades llevan un coste, con lo cual se requeriría también el nuevo socio que se puede hacer a raíz de saber positivamente y conociéndolo, viviendo las actividades y los programas que desarrolla, para que se unan al carro de los socios de Cruz Roja aquí en Ellín. Primera gala del socio realizada por Cruz Roja en Ellín. Sábado 23 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Teatro Victoria de Ellín, y con entrada totalmente gratuita. Disfruta de una velada llena de solidaridad, ilusión y emoción, con la participación de la Coral San Rafael y la Unión Musical Santa Cecilia de Ellín. Primera gala del socio. No te lo pierdas. Organiza Asamblea Local de Cruz Roja en Ellín. Colabora Solo Radio, Ellín 90.6 FM. Este que hace esta promocional, le han salido también los dientes en Cruz Roja. Sí, prácticamente también. Prácticamente también, sí. Parece que lo conocemos un poco, ¿no? Sí. Estaba escuchando ahora la cuña cuando la has puesto y estaba escuchando la música de de La vida es bella, que es la música que estaba puesta, y la verdad es que es una música bonita y me ha venido al hilo decir que eso somos Cruz Roja. O sea, Cruz Roja intentamos hacer que la vida nuestra y de otras personas sea eso, sea
bella, o sea, que el día a día se haga más llevadero. Yo creo que lo intentáis y lo conseguís, ¿no? Después, porque Ramiro se nos tiene que marchar un poquito antes de finalizar el programa, pero me voy a quedar con Luis después y hablaremos un poco más en plan histórico, ¿no? Vamos a intentar echar un vistacillo a los inicios de Cruz Roja en Ellín y de los momentos así más importantes que haya podido tener a lo largo de su historia. Pero me gustaría que ahora que estáis los dos me habléis precisamente de eso, de cómo Cruz Roja intenta con su labor diaria hacer la vida un poquito más bella a todo el mundo, ¿no? Aquellos que en algún momento necesitan de Cruz Roja. ¿Cómo funciona Cruz Roja? ¿Qué actividad tenéis? Para que nos hagamos una idea, porque es muy amplia. Nos quedamos a lo mejor pues simplemente con veros en alguna prueba deportiva o en la Semana Santa ahí con vuestros uniformes y ya está, ¿no? Pero hay más, hay mucho más. Muchísimo más. Porque vamos a intentar hacer un poco de resumen de todo lo que es Cruz Roja. Sería bastante difícil, amplio, bastante amplio el poder decir aquí la cantidad de programas que está desarrollando Cruz Roja aquí en Ellín concretamente, no en otras localidades, puesto que en cada localidad Cruz Roja se adapta o ve las necesidades que detecta y con arreglo a eso pues trata de crear los programas para poder desarrollar esas deficiencias, podríamos decir, que observa en la población. Aquí en Ellín, bueno, como en la mayoría de los sitios, lo que se ve es la ambulancia. Y la ambulancia y ambulancia. Y en realidad es un programa que prácticamente casi va desapareciendo en las localidades, puesto que desde que se implantó en las localidades el servicio del SESCAN del 112, pues las 24 horas del día que se tenía la ambulancia, pues ha desaparecido y únicamente se quedan para los servicios preventivos, es decir, aquellos servicios que con anterioridad se van a realizar, actividades, competiciones deportivas, actos sociales que requieren una masificación o que una asistencia masiva de personas, pues entonces se prevé ese servicio y se prepara. Esos son servicios preventivos prácticamente con lo que se ha quedado la ambulancia. Entonces, todas las actividades restantes son las que posiblemente la población no conozca y es precisamente lo que mañana se va a dar a conocer en este acto de reconocimiento al socio. Actividades que van encaminadas siempre con la filosofía que tiene Cruz Roja en su primer objetivo fundamental, que es la humanidad, es decir, tratar de paliar el sufrimiento de las personas. Entonces, ver las necesidades que tienen las personas y con arreglo a eso se hacen actividades, se preparan programas, se desarrollan actos y programas para tratar de paliar ese sufrimiento. Entonces, puede ser desde en la cosa social, en cuanto a necesidades básicas que, por desgracia, hay familias que lo están pasando mal, pues entonces programa de vulnerabilidad donde se les ayuda pues con alimentos, con compra de libros para los chiquillos, para los hijos, con programas de energía, de pobreza energética con la luz, el agua, etcétera, es decir, de vulnerabilidad en cuanto a las necesidades básicas. Pero no solamente queda ahí, porque hay programas que van encaminados a la persona para realizarse como tal persona, y entonces hay personas que necesitan una relación con otros. Entonces hay programas que se llaman y que se hacen conjuntamente para que salgan de ese aislamiento que posiblemente les puede ocasionar el estar un poco vulnerables, para que se relacionen con los demás, hablen con los demás, de estimulación, de relación con los demás, incluso saliendo de aquí de la población. Ha habido, se hacen al final de curso unas excursiones con esas personas saliendo de la población para que se vayan. Con los niños de... Sí, bueno, ahí perdón Luis, el programa que está comentando Luis... Es nuevo, es nuevo, lo hemos acogido ahora nuevo, es el programa de bienestar social y activación personal, que va destinado a esas personas que por extrema vulnerabilidad su ego personal pues está por debajo, está bajo mínimo, y lo que se hace es pues activarlo, como dice que se llama el programa, activación personal, activarlo pues, para que ese momento de crisis no pueda con él y pueda volver a reintegrarse en la sociedad. Y aparte de aquí en Ellín, que se ha realizado ya en 2 proyectos, en dos etapas, cursos, sí. En 2 cursos, pues lo hemos realizado también en Lieto, en la vecina localidad de Lieto, que también tenemos convenio con
este ayuntamiento y tenemos voluntarios en Lietor, se realizó también, y la verdad te puedo decir, porque yo en este de aquí menos, porque hay voluntarios que se encargan de ello, aunque también estamos al tanto, pero en el de Lietor precisamente estuve yo allí con los voluntarios llevando el programa, presentándolo y luego al final en la clausura, y te puedo decir que la gente pues encantada a la hora de estar allí con nosotros, y luego al final del curso por realizar esa actividad que hacemos para intentar sacarlos fuera de su monotonía, de lo que es su monotonía diaria. Actualmente este programa solamente en la provincia se lleva en Albacete y aquí en Ellín. Bueno, en Ellín, Lietor es que pertenece dentro de la circunscripción de Cruz Roja de Ellín. Solamente se llevan en estos dos sitios y ha sido como una experiencia que está resultando bastante favorable y se va a ir extendiendo posiblemente a otras localidades. Me refiero que hay un montón de programas por los niños, que he empezado a comentar lo de los niños, pues también hay un programa por las tardes que se llama Programa del Éxito Escolar. Promoción del Éxito Escolar. Promoción del Éxito Escolar, que son niños que necesitan un refuerzo del colegio, que no tienen medios para tener ese refuerzo económico, y entonces pues se les da 3/4 de hora de refuerzo del colegio, actividades del colegio, después se les da de merendar, también es una cosa significativa, y después pues unas actividades lúdicas con el fin de que el niño pues también pueda recuperar un poco de ayuda para las labores escolares y en cuanto, ya digo, a la cosa alimenticia. Por eso este programa va dedicado a familias también vulnerables. Luego también están pues las cosas de empleo. El plan de empleo también se tiene, donde se les hace cursillos. Bueno, concretamente hace poco ha terminado un curso de ayudante de cocina. Ahora se va a empezar otro curso de carretilleros. De cursos de informática se hacen de vez en cuando. O sea que de formación para personas también estuvieron aquí, que están en paro. Esta misma semana estuvieron aquí Chari y Pilar comentando estas actividades para que la gente que puede estar interesada pues vaya por allí por la sede nuestra y se apunte. Sí. Me refiero que hay un montón de actividades de apoyos técnicos también a personas mayores, que es una prestación de muletas, andadores, silla de ruedas. También cuando una persona no puede desplazarse al hospital, por ejemplo, o a consultas médicas, pues también se les trata de trasladar con medios de Cruz Roja. O sea que hay infinidad de programas que la gente, repito, no los conoce y que se están desarrollando aquí en Ellín. Y bueno, también pues ya te digo que mañana se darán más específicamente una serie de programas que se van desarrollando. La cooperación internacional, que tampoco es una cosa que no se sabe, pero Cruz Roja, bueno, al igual que todas las oficinas locales de Cruz Roja, tienen programas de cooperación internacional. El 2%, porque en la provincia de Albacete se establece así, a nivel nacional el 1% de todos los presupuestos de las asambleas locales se dedica a cooperación internacional, pero aquí en la provincia de Albacete tenemos además otros programas de cooperación distintos también a los nacionales, y entonces se acordó el 2%. Incluso hay otro programa que posiblemente se desarrolle en Castilla-La Mancha, con lo cual a lo mejor posiblemente también haya que aportar otro porcentaje por parte de las asambleas locales. Me refiero que... Sí, esto como botón de muestra, ¿no? Porque sí. La intención era que se den cuenta nuestros oyentes, que yo creo que lo saben, ¿no? Porque siempre hay información que se da a conocer, pues eso, de los cursos, de esos servicios que prestáis, y más o menos, pues se sabe que Cruz Roja es mucho más, ¿no? Que verles ahí, pues, uniformados en una celebración, ¿no? Es mucho más. Efectivamente, eso es lo que se ve. Claro, eso es lo más vistoso. Y la inquietud que tenemos también a la hora de formar a la población en general y a diversas entidades, ¿no? Como por ejemplo, esta semana pasada, pues tuvimos tanto con policía local de aquí de Ellín y con bomberos, pues tuvimos unos talleres de reanimación cardiopulmonar, pues también porque desde Cruz Roja tenemos la inquietud de que hay cosas que hay gente que tiene que estar formado en ello porque están en contacto directo con otras personas. Entonces, lo creíamos necesario, nos pusimos, o se pusieron también ellos en contacto con nosotros, y la verdad es que ha sido muy positivo.
tanto para la policía local como para nosotros y para los bomberos, pues estar con ellos y realizarles esos talleres de formación, de reanimación, pues porque si hay un momento dado en que ellos también tienen que actuar, ya que son primeras personas en cualquier accidente que haya o cualquier intervención que haya, pues deben de estar preparados, que están, ¿no? O sea, lo estaban, pero siempre pone un recordatorio y así no lo hicieron llegar para que todas estas cosas pues siempre las tengamos frescas. Claro. No, y que tenemos que ir con los tiempos, porque, claro, se pone una bonita moda además, ¿no? De distribuir desfibriladores por todas partes, pero poquita gente sabía manejarlos, con lo cual es bueno que Cruz Roja de este aspecto también esté atenta, ¿no? Por eso fue por lo que se hizo, porque aquí se han instalado en la población, tanto en el pabellón como en la piscina cubierta, se han instalado 2 desfibriladores por parte del ayuntamiento. Entonces lo que queríamos es que primero que quien esté ahí pues sepa, aunque un desfibrilador eso se utiliza, es como digo yo, es para tontos, ¿no? Porque eso te lo va diciendo el aparato lo que tienes que hacer, ¿no? Pero que se sepa que está ahí, que no dé miedo tocarlo, si alguna vez hace falta, que eso no muerde y que se sepa que está ahí. Cruz Roja ha desarrollado un programa, una app para el móvil que te lo descargas, que se llama Ariadna, que ya me creo que estuvimos también aquí hablando en una ocasión, que te descargas esa aplicación y descargándote esa aplicación desde tu móvil puedes saber dónde tú te encuentras, los desfibriladores más cercas que tienes desde el punto en que tú te encuentras. Entonces, pues también es una aplicación interesante, pues por si en un momento dado te encuentras en un sitio y ocurre una cosa de estas, pues poder saber que a 100 metros o a X metros pues tienes un desfibrilador que puede, por el mero hecho de ponerse en una persona, puede salvarle la vida, así de claro. Claro. Me dices que es sencilla la utilización del desfibrilador, pero es mejor haber practicado antes. Sí, claro. Me pongo en el lugar de una persona que está ahí, está viendo el aparatito, sabe que puede incluso salvar la vida de otra persona que está en ese momento en el suelo, y solamente esa sensación de decir, es que no sé hacerlo. Sí, sabes. Tiene que ser, aunque te pongas y como dices, sea todo muy predictivo, ¿no? Y sepas... bueno, pues que te lo va diciendo la maquinica lo que tienes que ir haciendo, pero es mejor haber probado antes, claro, ¿no? Y haber tener un poquito de práctica. Por supuesto. Por eso tenemos también, dentro del programa de formación, pues tenemos cursos de formación a la población en general, que todo el que quiera hacer un curso, pues se puede pasar por allí, apuntarse y cuando montemos un curso, pues darlo. Te vamos a tener que ir despidiendo dentro de nada, por eso, alguna cosita más que quieras en torno a... Porque ahora vamos a hablar también estáis en periodo de elecciones, ¿no? Prácticamente, y demás. Bueno, ahora hablaré un poquito más Luis, con te Luis. lo puedes ir contando. ¿Alguna cosita más que quieras del día a día de Cruz Roja? No, del día a día, pues lo normal de siempre, pues lo que siempre les digo, ahora que soy yo presidente y que me toca a mí, pues que les digo a los voluntarios que esto es ilusión y son ganas de trabajar y nada más, que muchas veces se hace duro, se hace pesado, porque bueno, pesado no, se hace, no sé cómo decirlo, pero que está muy a gusto uno en su casa, que hay momentos, siempre las personas no estamos en la misma situación y hay momentos que tienes que hacerlo y dices, madre, con lo gusto que estoy yo ahora y tener que irme a esto, pero bueno, que con ilusión y como antes ha dicho Luis, que se da más que se recibe cuando por lo menos terminas y ves que has ayudado a alguna persona, pues que merece la pena de estar y pertenecer aquí, a Cruz Roja, por supuesto, que somos nosotros, y bueno, y a cualquier otra institución que se hayan ayudado a los demás. Y con respecto a lo de mañana, pues no quiero dejar de pasar la ocasión, bueno, primero a vosotros, daros las gracias siempre por la difusión que nos hacéis, que siempre que venimos aquí y abrimos la puerta, tú ya nos ves y dices, a ver qué quieren hablar. Siempre nos abres la puerta de verdad y bueno, es un placer de estar aquí, venir y estar con vosotros, y por supuesto pues a toda la gente, a los voluntarios que han colaborado en esta gala de mañana, los que van a colaborar estando allí y los que hemos estado organizándolo, y a las distintas empresas que también han colaborado con nosotros un poquito para que esta gala pues se pudiera llevar a cabo, pues darles las gracias desde aquí públicamente y decirles que nada, que aquí estamos y que si alguna vez hace falta algo de Cruz Roja, pues que no duden en ir por allí, que intentaremos dentro de nuestras posibilidades pues ayudar lo máximo posible. Ramiro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por cierto, a vosotros. Ahora nos contará un poco, Luis, cómo se organiza esto de las elecciones en Cruz Roja, pero ¿te presentas a la reelección? ¿Lo tienes pensado o qué? No hay reelección. No hay reelección. A ver, bueno, ahora te lo comentará Luis. Como aquí es que bueno, ahora si es entonces de las elecciones de Cruz Roja no son unas elecciones normales. No es como... Pero vamos, ya el nuevo comité sí que está formado. Ajá. O sea, el nuevo comité ya se ha formado, ya se ha elegido al nuevo comité.
en el que sí que estoy yo también y está Luis, pero ahora soy presidente en funciones, por supuesto, y cuando sea el nombramiento de presidente no es que se elija al presidente, ahora te lo comentará Luis más detalladamente, sino que el presidente se propone y es el presidente provincial el que te nombra, pero tienes que estar, por supuesto, pues avalado por los otros miembros del comité. Pues si me avalan y me proponen y queremos seguir otro tiempo, pues ya veremos, a ver, creo que sí que seguiremos. Bueno, creo que no me habrá lo cuenta ningún con más problema. tranquilidad, Luis. Lo dicho, Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que de mañana puedas disfrutar con el resto de tus Creo que sí. compañeros de una gran gala y que esté, bueno, pues a rebosar, que se alza la bandera, como se suele decir. Creo que pasaremos un rato agradable. Gracias. Gracias a vosotros. Luis, venga, pues... Ahora me dejas solo, Claro. Peligro, De todas formas, Luis Belver, la verdad que es una de esas personas, ya sabéis que uno de los formatos que tienen los desayunos de Solo Radio en algunas ocasiones es conocer un poquito más de cerca a personas, ¿no? Personas que están a nuestro alrededor y que merece la pena conocer un poquito más de cerca. Por eso, con independencia que algún día invitemos a Luis Belver para estar con nosotros y hablar de él exclusivamente, el que te quedes solo aquí a mí me gusta, porque merece la pena escucharte muy atentamente, porque llevas muchísimos años entre nosotros y seguro que de esto, de Cruz Roja y de otras muchas cosas podríamos hablar con mucha tranquilidad, seguro. Y muchísimo tiempo. Con lo cual, cualquier otro momento igual te invitamos, pero para que vengas a hablarnos de otras cosas. Luis, lo dejábamos un poquito en el aire. Las elecciones en Cruz Roja son un poco diferentes, como hemos podido comprobar, ¿no? Sí, efectivamente, son un poco diferentes. Es que podríamos decir que hay dos fases, una que va desde la base hacia arriba, podríamos decir, y otra después desde arriba hacia abajo. La forma de elegir en Cruz Roja es lo siguiente. Las asambleas locales tienen que elegir cada 4 años, porque son cada 4 años cuando se celebran las elecciones, a los vocales que forman el comité local, con un número de 8. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en las locales donde hay Cruz Roja se pueden presentar hasta 8 vocales para ser elegidos, pero se pueden presentar todos los que se quieran, con la característica distinta. Si se presentan menos de 4 candidatos, no se pueden celebrar elecciones porque no hay número suficiente y ese comité, esa asamblea desaparece, se deja como delegación. Si hay entre 4 y 8 candidatos, es decir, si hay 8 candidatos, pues tampoco se celebran votaciones, puesto que como son los 8 puestos a cubrir, automáticamente salen elegidos los 8. Y si hay más de 8 candidatos, entonces se tiene que proceder a una votación entre ellos, y los 8 candidatos que resulten más votados son los que forman el comité local. Actualmente aquí en Ellín estas elecciones ya se han celebrado y se ha constituido el comité ya local. ¿Qué ocurre después? Pues pasa lo siguiente. En las asambleas donde hay un número bastante considerable de socios y voluntarios, se le puede conceder el que haya un vocal en el comité provincial, que se los ganó inmediatamente superior. Concretamente aquí en Ellín, pues sí correspondía un miembro de los 8 que saliera elegido entre los 8 para formar parte del comité provincial. El comité provincial concretamente se constituyó la semana pasada, con todos los vocales que habían sido elegidos en las distintas asambleas locales para pertenecer al comité provincial. Se constituyó el comité provincial y se eligieron, concretamente en la provincia de Albacete, corresponde elegir 4 vocales para el comité autonómico, que también concretamente ya se eligieron entre los vocales a los 4 que van a estar vamos a estar en el comité autonómico. Y el día 7 de marzo se reunirá el comité autonómico y de allí se elegirán a los vocales en la Asamblea General. En la Asamblea General va a celebrarse este año los días 12, 13 y 14 de abril. Y en esos días donde se harán los planes y los objetivos durante los próximos 4 años, allí se elige también por votación al presidente nacional, entre los que se presenten. Una vez que ya se ha elegido al presidente nacional, por eso digo que va de abajo hacia arriba. Sí. Es complejo esto, complejo. Está bien. Y una vez que ya el presidente nacional ha sido elegido, entonces ordena o decreta de que se reúna el comité autonómico para proponer a uno que sea presidente del comité autonómico.
Entonces lo nombra el presidente nacional a propuesta del comité autonómico. Cuando el comité autonómico ya tiene el presidente elegido, pues entonces hace lo mismo con el comité provincial. Y que se reúnan, que propongan al presidente provincial y lo nombra el presidente autonómico. Y una vez que está elegido el presidente provincial, pues a las locales le hace lo mismo, que propongan en las localidades a un presidente y lo nombra el presidente provincial. Es decir, que es un poco complicadillo la forma de elección de Cruz Roja. La verdad es que se ha democratizado en algo. Digo en algo porque antiguamente era todo democráticamente. Se elegía al presidente inferior, el presidente del órgano inferior, y el presidente del órgano inferior elegía a los vocales y punto. Y ahí se terminaba. Ahora no, ahora es de abajo hacia arriba, sí que es por elección, pero de arriba hacia abajo es casi, todavía está un poco. Aunque normalmente se hace a propuesta de los comités, pues nombra el presidente del ámbito superior, nombra a quien lo han propuesto, pero no tiene por qué. O sea, los presidentes tienen la potestad de nombrar a quien ellos quieran, aunque el comité haya propuesto a uno. Si por circunstancias que sea el presidente del comité inmediatamente superior no lo ve conveniente o no lo considera o lo que sea, pues no lo nombra. O sea que... Pero vamos, que habitualmente se hace así, se hace así. Ha habido casos, yo llevo ya bastantes años en esto, y ha habido casos en que no ha sido así. Que por circunstancias, pues no. Y luego se ha dado la razón, pero bueno, los presidentes tienen la autonomía en ese sentido, lo contempla así el reglamento, para poderlo hacer de esa forma. Quizá algún día se democratice totalmente y el reglamento orgánico de Cruz Roja se modifique en ese sentido, los estatutos también, de que sea también elegidos por los comités al presidente de ese comité y no propuesta del comité para ser presidente. Eso es. Muy bien, bueno, pues esa es la forma de elección de sus cargos que tiene actualmente Cruz Roja. Bueno, pues modificándose poquito a poco con el paso de los años, como es habitual, porque todo cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos decía Luis que él, bueno, pues comenzó a formar parte de este órgano de dirección de Cruz Roja en Ellín, pues allá por los 70, finales de los 70, principio de los 80. ¿Y cómo recuerdas, Luis? Y porque ya que nos quedamos solos, vamos a hablar un poquito de ti en Cruz Roja. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Momentos, además, recordemos, en los que hay muchas personas que dicen, pues yo hice la mili en Cruz Roja, ¿no? Sí. Que esto para muchos sonará chino, dirá, pero ¿cómo que hizo la mili en Cruz Roja? Primero, ¿qué es eso de la mili? Y después, ¿cómo que hizo la mili en Cruz Roja? Es que eran militares los de Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Por citar algo que me viene así a la cabeza de aquel momento. Puedes cerrarlo si quieres un poquito los cascos, que no se te cogiendo esto es. Subiéndolo un poquito ahí. Sí. Esto es. No, que en aquel momento pues la cosa era así, ¿no? Aunque suene, como digo, a chino a muchos de los que nos están escuchando ahora. Es que la verdad es que la trayectoria de Cruz Roja aquí en Ellín también lleva unos cuantos años, ¿sabes? O sea, que no creas que se comenzó a funcionar hace 20 años. O sea, aquí el comienzo de Cruz Roja en Ellín, bueno, el acta fundacional fue el día 24 de julio de 1957. Ya ves. Ese día fue, además, el acta fundacional es gracioso. Bueno, dice que bajo la presidencia del alcalde entonces, don Francisco Alonso, se reunieron un grupo de personas y entre ese grupo de personas un señor, don Carlos Sánchez Cañalamares, exhibió un documento en el cual la Asamblea, que entonces se llamaba la Asamblea Suprema, es decir, de Madrid, la había nombrado como representante de Cruz Roja aquí en Ellín. Y entonces ese mismo día este señor pues eligió a los vocales que iban a formar parte de la directiva de entonces de Cruz Roja. Eran a 18 eligió, o sea que eran 18 los que formaban parte de esa directiva, entre presidente, vicepresidentes, contador, jefe de ambulancias, etcétera, etcétera. Y luego era una cosa muy curiosa porque ponía vocales masculinos, y entonces la relación de los vocales masculinos, los vocales femeninos, la relación de las vocales femeninas. Y ese acta fue, podríamos decir, el comienzo de aquí de Cruz Roja en Ellín, aunque luego fue aprobado el día 14 de octubre de ese mismo año, cuando la Asamblea Suprema reconoció y aprobó el acta que te estaba mencionando de que se constituyó
el día 24 de julio del 57. Ese fue el comienzo aquí de Cruz Roja. Después, pues bueno, pues ha ido pasando el tiempo. Señor, pues cesó en el año 73. Se hizo cargo de la presidencia don Tomás Preciados, que era director de la Caja de Albacete. Cuando falleció él en el 77, se hizo cargo el vicepresidente, don José Precioso. Después doña Concepción González. Y luego hay un periodo breve en el que hubo un parón, podríamos decir. Y entonces en el 78 pues se nombró a un señor que era de Tobarra, don Antonio Llor Espinosa. Lo nombraron como delegado para que reorganizase otra vez aquí Cruz Roja y tal. Y fue este señor el que, entre otros muchos, me buscó a mí, ¿no? Eso iba a decir, porque ya en ese tiempo estaba ahí a punto de entrar. Y entonces ya pues comenzamos otra nueva andadura, y ya desde entonces estoy en Cruz Roja, desde que este señor me dijo que formara parte de, bueno, empezar allí con organizar y tal, y ya desde entonces pues ininterrumpidamente. Luis, y de aquel tiempo, ¿a quién podríamos resaltar? ¿Qué personas podemos conocer de aquel momento en el que se reorganiza de alguna manera Cruz Roja en Ellín, y ya cuentan contigo personalmente? Sí, pues mira, por hacernos una idea de... Pues estaba entonces don Juan Martínez, que falleció. Este señor pues se hizo cargo de los voluntarios que había entonces de Cruz Roja. Y como voluntarios había dos personas entonces, dos personas muy metidas en Cruz Roja como voluntarios, que era Félix, y que era Félix, que es conocido como el Pollero, pues, pues estaba metido ahí. Y luego también estaba otro señor que luego fundó un partido político aquí en Ellín, pues también estaba él metido, y todavía sigue, bueno, pues interesado en Cruz Roja y tal. Y formaba también parte de la junta directiva José Alfaro Cabezuelo, que era un maestro, Juan Gallego, Roberto Vivancos, que os recuerdo en aquella época, así, los que formábamos un poquito con don Antonio y yo. Maestros, muchos maestros. Sí, ¿no? muchos maestros. También, nos fue eligiendo, yo creo, bueno. Eso es muy común, porque hay otro colectivo que es, creo que Manos Unidas, que también son, en este caso veo que es más de Martínez femenino. Parras y de tal, y en este caso creo que eran de Compañía de María o de Isabel la Católica, no recuerdo muy bien, pero que también el colectivo de maestros y maestras, ¿no? Un poco le dieron vida en un momento determinado, ¿no? De ese tiempo de organización o reorganización de colectivos, ¿no? Muy metidos ahí, ¿no? Pero la enseñanza. De recordar a Pedro Antonio Moreno, el que fue también director de la Caja de Ahorros de aquí, pues también estaba entonces allí en Cruz Roja. En fin. Se olvidarán muchos nombres, claro que sí. Muchos nombres, lógicamente. Y mucho ha cambiado la cosa también, ¿no? Porque, desde entonces. Como has comentado antes de los soldados, a lo mejor la gente, como tú dices, ni sabe lo que era la mili ni nada. La verdad es que eso fue un logro bastante que costó muchísimo trabajo con el que aquí en Ellín se pudiera tener el puesto de primeros auxilios. Fue una lucha bastante ardua porque Tobarra se había adelantado. Perdona, Luis, que te corte. Si nos está escuchando alguien que hizo la mili en Cruz Roja, que yo tengo unos cuantos amigos que la hicieron, si nos está escuchando alguien que hizo la mili en Cruz Roja y estuvo ahí en el puesto de primeros auxilios, o estuvo pues, con la ambulancia tal, y estuvo en ese periodo del servicio militar en Cruz Roja, pues que nos llame si quiere, 967 30 53 21. Yo sé que esto ahora es complicado porque seguramente todos están haciendo alguna cosa y es difícil que nos puedan llamar, pero si hay uno que tiene un minutillo ahí y nos puede recordar aquel tiempo, que nos llame, 967 30 53 21. Luis, perdona que me parece muy interesante. Pero yo tengo amigos que han hecho la mili ahí y eso, y luego pues se ponen como todo el mundo a hablar de su mili, ¿no? Y su mili pues es eso, Cruz Roja. Sí, es que, como te comentaba, hubo muchísimos problemas para conseguir que hubiese aquí ese puesto de primeros auxilios, por una sencilla razón. Es que en Tobarra lo habían
concedido y legalmente no se podía tener aquí un puesto de primeros auxilios porque se necesitaba que estuviese a 15 kilómetros como mínimo de distancia de un puesto que hubiese ya concedido. Entonces lo recuerdo con don Antonio Llor Espinosa, que era un señor muy mayor cuando se hizo cargo, y bueno, pues lo acompañaba cada vez que nos enterábamos de que venían allí a los baños de Archena un teniente coronel que era responsable de las 1000 y de los soldados que concedían y tal. Nos íbamos los dos allá a darle la lata a ver si había una forma de conseguirlo. Nada, no había forma porque legalmente no se podía. Recuerdo que el que era entonces presidente internacional de Cruz Roja, don Enrique de la Mata Gorostizaga, fue a Alcaraz a inaugurar el puesto que había allí en Alcaraz, y nos enteramos, y claro, rápidamente nos fuimos allí también a ver si se concedía, a ver si de alguna forma, no había forma legal. Bueno, pues luego al final, pues aprovechando unas circunstancias que tal, que si no era en la misma carretera donde estaba pues ubicado el puesto de Tobarra y se podía poner en otra carretera, al final se consiguió que se pusiese ahí en la carretera que va hacia eso, el puesto, como no estaba a 15 kilómetros, pero bueno, era una carretera distinta, y al final ya se consiguió que se instalase allí el puesto. Bueno, primero se concedió el que pudiesen hacer la mili en el año 84, y luego ya en el 85 fue cuando se inauguró el puesto de primeros auxilios ahí en carretera. Y entonces ya voluntarios de aquí, o sea, gente que no quería hacer la mili, entre comillas, con armas, objetores de conciencia, ¿no? Que se llamaban entonces. No, los objetores de conciencia fueron después, sino que eran voluntarios que querían hacer servicio civil. Y entonces hacían la mili, pero de esta forma. Y después fue el problema, sino los objetores de conciencia que empezaron a decir que no iban a la militar, y entonces se les ofrecía el hacer el servicio, prestación de servicio civil sustitutorio en Cruz Roja. Y entonces aquí pues teníamos voluntarios, teníamos soldados y teníamos objetores de conciencia, o sea que menuda mezcla, ¿sabes? Para hacer los servicios, aquello sí era para hacer los servicios. Era problemático, pero bueno, se realizaban los servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. Y recuerdo un año Cruz Roja no tiene patrona, ¿no? O sea, que no tiene patrona, pero los soldados sí tienen su patrona, ¿no? Y recuerdo que un año coincidió que en ese momento, en el mes de diciembre, había hasta 23 soldados aquí haciendo la mili. Y Juan Martínez, ya digo, fallecido, era el responsable, era el alférez, tenía de alférez de complemento y estaba al cargo de los soldados. Dice, vamos a organizar un pequeño desfile. Y efectivamente se organizó el día de su patrona un desfile desde la Cruz de los Caídos hasta la Iglesia del Corazón de Jesús, que allí celebraron ellos como su patrona de los soldados, no de Cruz Roja. Se celebró una misa y luego se volvió desfilando también por toda la Gran Vía hasta la Cruz de los Caídos, los 23 soldados y Juan Martínez al frente. Qué cosas. Sí. Pues cosas de la historia de Cruz Roja, ¿no? En Ellín. Entonces se tenían un servicio 24 horas del día, que cuando empezaron, claro, el servicio militar se suprimió, pues los soldados, claro, ya no tenían objeto, ya no hacían servicio, lógicamente, se había terminado. Los objetos de conciencia no tampoco existían, puesto que ya se había terminado la mili, y entonces quedaban solamente los voluntarios para hacer los servicios. Y hubo una temporada en que únicamente con ellos se pudo mantener el servicio las 24 horas del día, pero claro, llegó un momento en que se veía imposible que hubiera como mínimo 3 personas permanentemente las 24 horas del día atendiendo Cruz Roja. No había suficientes voluntarios para poder mantener ese servicio, porque durante el día, por la noche sí se podrían, pero durante el día la gente estaba trabajando, entonces no podía haber 3 personas como mínimo para poder atender el servicio. Entonces ya pues se habló claro con las autoridades diciendo que era imposible y tal, y entonces fue cuando se comenzó a que trajeran ambulancias, el SESCAN, el 112 y tal. Claro, porque es que también puede ser muy difícil el asimilar, claro, que son cambios importantes, el asimilar que todo el servicio, todo lo que era un servicio de ambulancias y tal, era
cuestión de Cruz Roja. Claro. No teníamos eso, las ambulancias del SESCAM, al hospital de Albacete, al hospital de Ellín, que entonces no estaba ni el hospital de Ellín. Ni el hospital de Ellín. Pero todos esos transportes que se tenían que hacer de personas, de enfermos, era Cruz Roja quien se ocupaba de eso. Eso igual también cuesta un poco entenderlo. Y que conste que no ha sido una persona solamente la que ha nacido en la ambulancia. Han sido varias personas que en el traslado desde aquí a Albacete, porque había que trasladar a Albacete, aquí no había, como muy bien ha dicho, hospital, había que trasladar en Albacete, y recuerdo que uno decía, con los cordones le he tenido yo que atar el cordón umbilical, dijo uno de los soldados que iba en ese momento trasladándolo a Albacete a la señora que estaba de parto, bueno, y nació. Porque ahora hablamos de ambulancia, que podríamos haber hablado de esto con Ramiro, y estamos hablando que va el conductor, pero va también una enfermera, un enfermero, va también un médico y tal. Pero entonces era el conductor, en muchos casos voluntario, que se veía ahí en una situación... No, iba siempre acompañante, por eso te decía que el servicio siempre se hacía 2, 3, en la ambulancia siempre iban 2 o 3, o sea que eso, pero me refiero que eran soldados o voluntarios, objetores de conciencia. Tampoco tenían una preparación de decir, bueno, es que da igual, porque están preparados para eso, y si se pone de parto una señora en Pozo Cañada, que tantas veces habrá pasado, pues saben, a lo mejor tenían nociones, pero tampoco tenían... Tenían que hacer un curso de formación de primeros auxilios, todos los soldados y los voluntarios, todos se les hacían cursos de primeros auxilios para casos de emergencia, en este caso concreto, todo eso sí estaban preparados, pero las cosas elementales, lógicamente, no eran sanitarios, o sea, eran cosas elementales que deberíamos de saber todos para un caso de emergencia poder actuar en caso de necesidad, y a eso se les preparaba a todos ellos, sí. Y Luis, en el aspecto económico, ¿cómo funciona Cruz Roja? Quiero decir, ya no solamente si estáis bien de salud económica, sino también, pues cómo pues conseguís ese dinero, ¿no?, que necesita Cruz Roja para estar en funcionamiento, ¿no? Sí. Para cubrir sus gastos. Hay distintos, podríamos decir, canales de recaudación de fondos. Los que tiene actualmente aquí Cruz Roja, pues es los socios, fundamentalmente, y luego lo que queda del beneficio de la Lotería del Oro y de la Lotería de Navidad, y luego la acuestación de la fiesta de banderita, además del convenio que se tiene con el ayuntamiento. Claro, eso sería insuficiente, ¿no?, para la actividad que está desarrollando Cruz Roja, pero es que además hay programas que se llaman programas finalistas que cuentan con la subvención por parte de la Junta de Comunidades. Por ejemplo, la trabajadora que está en el empleo, esa no le cuesta a Cruz Roja, bueno, le paga a Cruz Roja, pero luego lo recibe por parte de la comunidad, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recibe el importe de lo que se supone el sueldo, seguridad social, etcétera, etcétera, de los trabajadores. Hay otros que no, o sea, por ejemplo, el técnico, eso depende de Cruz Roja, y eso es solamente con los que se recauda, lo paga Cruz Roja con fondos propios. O sea, por esto digo que los canales de recaudación de fondos son distintos, unos que están subvencionados por el IRPF a través de la Junta de Comunidades, y los otros, esos canales que te he dicho yo, de la aportación voluntaria que hace el pueblo de Ellín, al cual hay que agradecerle la colaboración que presta tanto cuando compran los boletos del Oro, la Lotería de Navidad, la acuestación de la fiesta banderita, y haciéndose socios. Ya el ayuntamiento, por supuesto, también con el convenio que se tiene con ellos. Esas son las fuentes de recaudación de dinero. ¿Es suficiente o...? De momento sí. Vamos... Hombre, siempre que, lógicamente, siempre podríais hacer mucho más si tuvierais mucho más dinero, pero que ahora mismo es suficiente, ¿no? Con estos canales que tenemos, gracias a la población, ya te digo, se van pudiendo realizar las actividades y los programas que se están desarrollando. ¿Sí? Luego también pues hay un programa que a veces se acoge también a la pobreza energética, que de la energía, que bueno, Cruz Roja abona 150 euros aquí en los servicios sociales, luego se lo han concedido, y luego si reúne una serie de circunstancias, de condiciones, tal, pues se le revierte también a Cruz Roja por parte de la Junta de Comunidades. Lo que pasa es que cuando son muchos los requisitos que se necesitan para poderse acoger ese programa de pobreza energética, y la mayoría de las veces lo tienen que es con fondos propios también de Cruz Roja, aunque está el programa ahí, pero bueno.
Oye, y los jóvenes, yo como decía al principio del programa, yo hice ahí una internada, que recuerdo que estaban entonces las instalaciones por allí bajo por Santa Teresa y Santa Santa Rita, Teresa, esquina, efectivamente. es que también la ubicación de Cruz Roja desde que yo estoy Ha cambiado mucho, ¿verdad? no creas que no ha pasado Aquí, por sitio, allí ¿sabes? pues unos pequeños bajos ahí, Sí. que ahora son cocheras, creo. Sí, o algo exacto, así. sí. Cuando yo comencé, en Cruz Roja estaban allí efectivamente las oficinas. Es la esquina que hace la que es Santa Teresa y Santa Rita. Entonces, de la noche a la mañana, pues aquello pues hubo que desalojarlo porque eran cocheras que eran propiedad del ayuntamiento, pero tenían que cedidos a los vecinos de aquellas viviendas. Total, que nos tuvimos que ir de allí. Cruz Roja se tuvo que trasladar entonces a lo que eran las antiguas casas de los maestros que había en la calle del Carmen. Entonces recuerdo que en la casa de don Emilio, no sé si te acordabas tú por don Emilio, pues... No lo tuve yo como profesor, pero sí que recuerdo que don Emilio, todos los que han pasado por sus manos recuerdan la varilla, la regla. La regla. Y lo recuerdan con cariño, porque tampoco era, hombre... Ya, que no era martirizar. No era un martirio ahí tremendo, ¿no? Pero que era todavía maestro de reglas, esto de POU. Pues en esa casa de don Emilio, donde vivía don Emilio Fernández Corominas, pues allí fue donde pusimos aquello un poco en orden. Recuerdo que un colaborador, Miguel López de Vera. Miguel López de Vera nos instaló la luz, o sea, aquello nos lo acondicionó un poco para que aquello pudiese estar habitado, porque la casa estaba abandonada pues, desde que había estado viviendo allí don Emilio, pues después abandonó aquello y él nos lo puso aquello un poco en marcha. Estamos hablando donde ahora está... el centro social. El centro social, claro, del Carmen. El centro social, aquello eran casas de los maestros antiguamente. Y bueno, pues allí cuando ya lo teníamos todo bien, y bueno, ya funcionando y todas las cosas, no había accesibilidad ni siquiera porque estaba en un primer piso, o sea que la casa, bueno, pero bueno, aquello se acondicionó, pues de la noche a la mañana aquello hay que desalojarlo porque pero se va a tirar aquello y se va a hacer una edificación nueva, que tal, total, que efectivamente nos quedamos sin nada, ¿no? Se tiró aquello y se convirtió en lo que es actualmente en el Centro Social del Carmen, toda la guardería. Sí, está la guardería, la SABE también. Todo aquello. Y entonces nos dijeron que bueno, que nos iban a dejar allí cuando se terminara unas instalaciones para Cruz Roja. Bueno, pues nada, pues con la esperanza a ver cuando se terminen las obras, a ver qué pasa. Teníamos ya el puesto de primer auxilio y claro, pues nos reuníamos allí, lo hacíamos la actividad allí, pero claro, la gente desplazarse al puesto de primeros auxilios ahí en carretera, pues la verdad, pues no iban, ¿no? Y cuando se terminó y ya, bueno, pues entonces nos citan en el ayuntamiento y nos dicen a varias asociaciones que se iba a sortear las distintas dependencias que había allí entre las distintas asociaciones que querían ubicar. Bueno, pues nada, pues digo, poca actividad podemos desarrollar aquí si nos corresponde, no sé... Una habitación. Una habitación, efectivamente, era un despacho, ¿no? Total, que tuvimos también obtuvo Cruz Roja la mala suerte, podríamos decirlo, que en el sorteo pues fue un despacho que tenía 3 metros por 3 y pico, o sea, nada. En fin, y aquello pues nada, no podíamos utilizar prácticamente nada. Entonces cuando la policía municipal que estaba entonces allí en la Cruz de los Caídos, en la calle Cristóbal Lozano, se subió, o sea, le hicieron las dependencias aquí en el ayuntamiento, cuando se subió la policía y el ayuntamiento, entonces acordaron en pleno del ayuntamiento, estaba entonces Francisco Vicente Sarabia de alcalde, acordaron en pleno ceder ese local a Cruz Roja en precario. Vuelta a acondicionamos aquello para las necesidades de Cruz Roja, lo sentamos, lo cuidamos, lo hicimos, la funcionalidad que tenía para Cruz Roja. Hicimos allí en la esquina que da allí a la Cruz de los Caídos un salón allí bastante grande. Hicimos una reforma de aquello y empezamos a funcionar allí, sin quitar los calabozos. Los calabozos permanecieron porque no hacían falta. No íbamos a utilizar aquella parte y entonces teníamos suficiente con las otras dependencias y los calabozos se quedaron allí y no se tocara. Total, que allí empezamos la actividad, bueno, pues el salón aquel era para los cursos de formación. Total, que allí estuvimos una temporada bastante grande. De la noche a la mañana necesitan
el salón grande para las oficinas que actualmente están y nos lo quitan. A cambio nos aseguraron, entonces la corporación siguiente, ya no estaba Vicente Sarabia, la corporación siguiente, pues nos aseguran que, bueno, pues a cambio de aquello, los calabozos los iban a tirar y nos iban a dejar aquello para que compensásemos lo que se había gastado Cruz Roja en la condición aquella. Nos fuimos de allí, de aquel sol. Y aún estaban los calabozos. Y los calabozos cuando nos fuimos, porque estaba aquello ya bastante cochambros un poco ya, los calabozos se quedaban allí, ¿sabes? Afortunadamente, pues mira, ya se pudo adquirir Cruz Roja, veíamos la necesidad de tener un local propio y entonces a través, bueno, pues de Cruz Roja se hizo el esfuerzo, no Cruz Roja local, claro, no se tenía dinero para eso, ¿no? De adquirir el local que actualmente se tiene allí en la calle Quevedo, en el número 22. Se adaptó el local a lo que necesitábamos en aquel momento y, bueno, pues ahí estamos funcionando, pero aquí ya se ha quedado ya pequeño. Vaya. Para tener los vehículos y todas las actividades que se desarrollan, pues ha quedado aquello, vamos, imposible realizar actividades. Entonces se ha podido adquirir un local como para cocheras, a ver si desde Madrid autorizan el que se pueda hacer la reforma, porque es un local que está virgen, ¿no? Era un local de obra, para acondicionarlo aquello para cocheras, llevar los vehículos allí y de esa forma poder tener un poco más de desahogo en la calle que en el 22 para poder realizar más actividades, que hay días que aquello es imposible. Están los chiquillos, están las personas mayores del Club de Lectura. Mira, otro programa de mayores, el Club de Lectura, coinciden algunas veces porque no hay otros espacios, entonces se tienen que meter en despachos las personas que están en el Club de Lectura de mayores, los niños que necesitan más espacio en el aula de formación, en la cochera para jugar, o sea que necesitábamos más espacios. A ver si de esta forma pues ya podemos, no sé, deshogarnos un poco con las actividades que están desarrollándose. He visto, por eso decía de los programas, mira, al mencionarlos de los... Van saliendo. Me he acordado... Bueno, fíjate, si estábamos... yo había preguntado sobre Cruz Roja Juventud y hemos estado hablando de las ubicaciones que ha tenido Cruz Roja, Sí, ¿no? porque ha sido por... Claro, porque recordaba yo dónde había ido unas cuantas veces sí. a... Sí, pues la juventud es que pasa por distintos altibajos, podríamos decir, ¿sabes? Hay temporadas en que los jóvenes está funcionando perfectamente Cruz Roja Juventud, que es como se denomina así esa parte de la Cruz Roja. Son independientes en ese sentido, están dentro de Cruz Roja, pero son independientes. Y la realidad es que sería el futuro, es el futuro de Cruz Roja, la juventud. Pero, ya te digo, hay épocas en que hay muchos y hay épocas en que pega el bajón, es tremendo. También hay que considerar una cosa, y es que cuando van a Cruz Roja Juventud, pues son estudiantes, Claro. terminan y se marchan a estudiar fuera. Entonces se producen ahí vacíos que hasta que se vuelven otra vez a formar la gente que empiece, pues te digo que hay altibajos en Cruz Roja Juventud. Y es una pena porque es el futuro de Cruz Roja. En fin. Luego le voy a preguntar, ya cuando estemos llegando al momento de la despedida, por el futuro de Cruz Roja. ¿Cómo ve el futuro de Cruz Roja y cómo debe plantearse pues seguir haciendo esta buena acción Cruz Roja, ¿no? Si estamos en momentos en los que hay que reinventarse, ¿no? Por cierto, ya ahora que aquí la canción está de la chica de la Cruz Roja, y la mujer se mete también, sigue trabajando activamente en Cruz Roja. Quiero decir, ¿se nota mucho la diferencia entre hombres y mujeres o no? ¿O está más o menos equilibrado? En absoluto. Lo que pasa es que, fíjate, una cosa significativa ahora mismo, para el comité local de Cruz Roja no se han presentado mujeres. Ah, sí. Fíjate, o sea Eso. que, sin embargo, que son voluntarias. Le gusta trabajar, pero no le gusta estar en los órganos de poder. Exacto. Ahora mismo hay varios programas que lo llevan única y exclusivamente mujeres, ¿no? Lo del éxito escolar, bueno, hay mayoría de mujeres, ¿no? Lo llevan mujeres las responsables, ¿no? El club de lectura son única y exclusivamente todas mujeres, lo que llevan los responsables. Las voluntarias son todas mujeres. Sin embargo, a la hora, como tú dices, de meterse como para vocal ya les cuesta, no sé si sea porque más las labores de la casa, en fin, no sé, pero que es casi general de que en todo, ahora mismo, para el comité autonómico
Nos han elegido a 4 hombres también. 4 hombres vamos a estar en el comité autonómico. Me refiero de Albacete. Sí, sí. O sea que la mujer sí colabora tal, pero no se lanza, podríamos decir, a ser parte del equipo directivo, parte de los vocales o tal. Y son responsables y llevan programas específicamente. El programa de el reconocimiento también lo llevan mujeres, es decir, y sin embargo ya te digo, luego a la hora de presentarse, pero en fin, así es la vida. Ya darán el paso, ya no dan el paso. Sí. Bueno, Luis, pues tenemos que ir un poquito ya pensando en que el tiempo se nos ha echado encima. Antes nos comentabais, bueno, pues que se puede ser socio o colaborar con Cruz Roja, sobre todo de 2 maneras diferentes, que es a través del voluntariado, bueno, pues ceder, podríamos decirlo así, tiempo a la institución y también de una forma económica para, bueno, pues llevar a cabo toda esta actividad que nos estás comentando, ¿no? En un caso y en otro, comenta un poco cómo se puede acceder a Cruz Roja con el fin que este programa sirva también, pues eso, para que aquellos que digan, oye, pues a mí me ha interesado mucho la labor que hace Cruz Roja y me gustaría colaborar de alguna manera. ¿Cómo podemos llegar hasta Cruz Roja? Vamos a ver, como tú bien has explicado, hay 2 caminos, como voluntario y como socio colaborador. Como socio es muy sencillo. Uno se pone la cuota que quiere, es decir, no hay una cuota fija en Cruz Roja. Bueno, hay una cuota mínima, eso sí, una cuota mínima que son 30 euros al año. Con 30 euros al año ya eres socio. El socio puede, esa cuota que él se fije, la puede ir pagando o en una anualidad, es decir, de una sola vez, o fraccionada cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, como él quiera. Es una forma de ser colaborador con Cruz Roja siendo socio. Además, con una particularidad, que están en la declaración de la renta, el 75% está exento. Es decir, una persona, números redondos, que se haga socio de Cruz Roja con una cuota de 100 euros, para redondear, quiere decirse que la declaración de la renta le van a devolver 75 euros. Es decir, que va a estar una deducción de 75 euros. Es decir, como que solamente le hubiese costado 25 euros. Claro. Y sin embargo, Cruz Roja sí se beneficia de esos 75 euros. No solamente de los 75, sino de los 100 euros. De los 25 que él ha aportado y de los 75 que le deducen a él. Porque a Cruz Roja le entra la cuota íntegra, los 100 euros. Y al socio solamente podríamos decir que le ha costado 25. Se ha desembolsado 100, pero luego recupera 75. Es una forma de colaborar. Eso es las personas físicas. Cuota mínima, 30 euros. Empresas, cuota mínima, 150, también al año. O sea que una persona física puede colaborar con Cruz Roja sencillamente con 30, si pensamos lo que son 30 euros al año, pues fíjate, 5 euros al mes, vamos, que no... Que no, menos de 5 no, euros. Menos de, no, perdón, 3 euros al mes. Claro, 3 euros al mes, o sea, fíjate, 3 euros al mes. Y aún no sobra. Nada, fíjate, yo todavía, y se pasa a 36, Claro. 3 por 12, 36. Entonces, y las empresas, te digo, serían 150 que también están exentas también del 75%, igual en las mismas condiciones para luego la declaración de la renta. Esta es la forma de hacerse socio. Como veis, es muy sencillo. No, si lo pensamos, la cantidad es insignificante. 3 euros al mes, si lo dividen luego por días, pues fíjate, ni un cigarro, seguro que un paquete de tabaco de los que fumen les cuesta más al mes de 3 euros. Anda, mes y medio, por lo menos, dependiendo de la marca. Exacto. Y la otra forma es siendo voluntario. Siendo voluntario, se tiene que hacer un curso de formación básica institucional para saber lo que es Cruz Roja, para saber cuáles son los principios fundamentales, saber cuáles son las obligaciones y los deberes que tiene el voluntariado. Y una vez que hace el curso de formación básica, se le informa de todos los programas que se están desarrollando en la localidad para que él, voluntariamente, dentro de los programas que se están desarrollando, escoja pertenecer al programa que más le acomode, que más le guste, que se sienta más realizado, que crea que puede estar más a gusto en ese programa, que se sienta más satisfecho colaborando con Cruz Roja en ese determinado programa. Y entonces se le forma en ese programa específico en el cual quiere pertenecer.
O sea, por ejemplo, si quiere servicios preventivos, por decir un ejemplo, ¿no? Pues tiene que hacer su primer formación básica institucional para saber lo que es Cruz Roja y después pues se le hace un curso específico de primeros auxilios para que pueda estar dentro del programa de servicios preventivos. Que quiere estar con el éxito escolar con los niños, pues entonces se le prepara un poco, se le informa, se le dice cómo tratar, en fin, preparándoles para el programa específico que cada uno quiere pertenecer a ese programa con el fin de que se sienta más realizado dentro de lo que pueda desempeñar su labor. Bueno, pues son dos fórmulas muy diferentes de participar activamente en esta bonita e interesante labor que realiza Cruz Roja. Luis Belver, le decía que iba a preguntarle por eso, por el futuro. ¿Cómo ve el futuro de Cruz Roja? Ya hemos visto que con el paso de los años las cosas han cambiado mucho. ¿Cómo ve el futuro? Vamos a ver, yo soy, bueno... Y le pido sinceridad. Sinceridad. Hay veces que los deseos, lógicamente, igual varían mucho de cómo se ve o cómo se cree que vendrán las cosas, ¿no? Yo muchas veces lo he comentado, le he dicho que Cruz Roja y Cáritas y Manos Unidas y todas esas asociaciones no deberían de existir. Es una utopía, ¿no? En el sentido de que la sociedad, que no fueran necesarias. Los gobiernos deberían de hacerse cargo de todas esas cosas que estas asociaciones están realizando. Pero bueno, es una utopía. Entonces, el futuro de Cruz Roja, el futuro de Cruz Roja lo veo cada vez mucho más complicado. Mucho más complicado. Problemas que antes no existían se están generando. En Albacete siempre se ha atendido... En Albacete provincia siempre se ha atendido a refugiados así aislados. Actualmente hay 25 personas en Albacete de refugiados que necesitan, con arreglo al convenio suscrito por España, el convenio de refugiados tiene que atendérseles durante el periodo que establece, de 6 meses, después otros 6 y después otros 6. O sea que las distintas etapas del refugiado que tiene con arreglo a los convenios. Una faceta que antes prácticamente había poquitos en este sentido, eran aislados y tal, no siempre se han atendido a refugiados, pero no con esta intensidad y esta necesidad que se ha tenido que alquilar pisos en Albacete, se han tenido que contratar unos alquileres en unas oficinas para poderles atender, etcétera, etcétera. Es decir, que el futuro lo veo muy complejo en el sentido de que cada vez Cruz Roja va extendiendo sus actividades cada vez más y más y más, con lo cual cada vez se va más complicando más y se van necesitando más voluntarios para poder realizar las actividades que está realizando. Lo veo con optimismo pensando en la solidaridad de la gente, pero por otra parte lo veo en ese sentido de pesimismo, en el sentido de que si se necesitan más actividades es porque no se cubren las necesidades por parte de los distintos gobiernos. Entonces, por eso te digo, el futuro lo veo positivo. El futuro, así en plan resumen por lo que estoy escuchando, que va a ser necesario más trabajo por parte de Cruz Roja, que mientras se pueda ir, claro. que Cruz Roja podría realizarlo, pero claro, va a necesitar pues más voluntariado y más dinero para llevar a cabo toda esa actividad. Ese es el resumen, porque se está viendo las necesidades que hay a nivel nacional, a nivel internacional, no digamos. A nivel internacional ya la Cruz Roja y la Media Luna Roja está desempeñando una labor humanitaria algo increíble. Y todo eso, pues claro, se va necesitando pues personal y dinero. Claro. Bueno, ya a nivel, otros niveles ya, a nivel nacional o internacional, pues quizás otro día hablamos de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, porque esas, desgraciadamente, necesidades sí que las vamos conociendo a otros niveles, ¿no? Con otros medios de comunicación a nivel nacional, de cuando pues hay algún problema en algún país y ahí tiene que estar Cruz Roja, ¿no? Sí, pero es que Cruz Roja Nacional, o sea, Cruz Roja Española está colaborando también con todas esas actividades que se están desarrollando en esos países a través de la cooperación internacional. Efectivamente. Y a través de la, yo voy a decirlo, asamblea, que es como me viene, ¿no? De la asamblea local de Yin, pues su granito de arena por exactamente, se está aportando. Que es bueno también partir de esa base, es decir, la colaboración que tenemos con Cruz Roja aquí en Ellín, pues no sé, cuando la banderita o cuando tal,
pues también repercute en eso que estamos haciendo en el exterior. En la cooperación internacional que se está desarrollando, porque se tiene un programa específico de cooperación internacional dentro de Cruz Roja. O sea que... Luis, para mí ha sido maravilloso hoy contar con tu presencia en el programa. Ha sido una buena forma de comenzar el día y además con esa excusa que yo comentaba al principio, que es esa gala socio de Cruz Roja que tenemos mañana sábado a partir de las 7:30 en el Teatro Victoria. No hay entrada, la entrada es gratuita hasta completar aforo, con lo cual pues no lo dejen para ir a última hora. Madruguen, entre comillas, un poquito. Y bueno, pues ya haremos valoración, que seguro va a ser una gala genial. Por lo menos se ha puesto ilusión en ello. Por eso, está organizada con mucha ilusión, tiene que salir bien, seguro. Ha sido un placer y, como digo, cualquier día de estos, curso una invitación para que te vengas con nosotros y hablemos del colegio, hablemos pues no sé, de tu profesión que tanto has querido. Ahora ya estás jubilado, pero seguro que recuerdas muchas veces todo lo que has vivido ahí en el colegio y yo qué sé, de lo que haga falta, hablemos de lo que quieras. Mi profesión la he vivido intensamente porque sí? Soy un maestro de vocación. He sido un maestro que me ha gustado la enseñanza porque, como yo digo, vocacional. Dejo la puerta abierta entonces. Bueno, a que nos visites otro día, ¿vale? Y así ya no hablamos de Cruz Roja y hablamos de otras cosas. Ya veremos. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias por habernos llamado para estar un rato con vosotros. Ha sido un placer. Y poder difundir un poquito parte de los programas que está desarrollando Cruz Roja. Agradecer a la población de Ellín la colaboración que está prestando siempre con Cruz Roja y animarles a que continúen haciéndolo, que continúen haciendo, colaborando con Cruz Roja, que es una institución que se dedica a tratar de ayudar a los demás, estando cada vez más cerca de las personas. A tratar de ayudar, no, de ayudar. Porque bueno, eso, pues trata de eso está ayudando. Eso se está haciendo. En la medida de lo posible. Un abrazo. Igualmente. Buenos días. Luis Belver, con nosotros hoy, hablando de Cruz Roja, hablando de esa gala y como han podido comprobar ya en esta parte del programa, también haciendo un poquito de historia. Se tuvo que marchar antes, pero estuvo con nosotros también el actual presidente en funciones de Cruz Roja en su asamblea local aquí en Ellín, Ramiro Mínguez. Y gracias también a todos nuestros oyentes por la atención prestada. Hasta aquí llegamos en los desayunos de Solo Radio. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.